Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los expositores, a ustedes, en este ciclo Uruguay 2030, Proyecto de Nación, que para ACDE es tan entrañable. Antes de darle la palabra al presidente de ACDE, que explicará más detalladamente en qué consiste este ciclo, que comenzamos en el año 2011, con la participación de los expresidentes Lacalle y Valle y el vicepresidente Astori, explicaré un poco la mecánica del evento de hoy, que es exactamente la misma que hicimos el año pasado. Tendremos dos rondas de exposiciones, la primera de 20 minutos cada una, será por orden alfabético, comenzando con Bordaberry, siguiendo por Larrañaga y terminando con Sendik, y luego habrá una segunda ronda de 5 minutos donde podrán comentar las exposiciones precedentes. En ese caso no podrá ser por orden alfabético a la inversa porque comenzaríamos con el que terminó la anterior. Entonces, en este caso, en la segunda ronda, de 5 minutos cada uno, comenzaremos con Larrañaga, seguiremos con Sendik y terminaremos con Bordaberry. Y entonces ahora le doy la palabra al presidente de ACDE, el contador Eduardo Pérez Muñiz, que hablará sobre el ciclo Uruguay 2030, Proyecto de Nación. Bueno, muy buenos días a todos, señoras, señores, socios de ACDE, auspiciantes de estos eventos sin cuyo aporte, sin cuya contribución no podríamos hacerlos, invitados en general. Este es un año, 2012, en el que ACDE está cumpliendo 60 años en el Uruguay. Y gozamos de buena salud, institucionalmente. Por lo cual, yo creo que estamos acreditados para proponer eventos como el presente que hable del largo plazo, que hable de una visión, porque desde el punto de vista institucional creo que ACDE se ha caracterizado por tener una visión y una estrategia que apunta al desarrollo de los empresarios, a la capacitación de los empresarios, que apunta a la educación, que apunta al desarrollo de la actividad emprendedora y de los negocios con valores y con responsabilidad social. La importancia de una visión compartida en una institución es innegable. Lo mismo, como dirigentes de empresa, sabemos de la necesidad de tener también una visión compartida en las organizaciones, en las empresas. Las naciones no son diferentes, también deben tener una visión compartida. Quizá es más complejo porque hay muchos más actores, muchos más intereses en juego, porque somos una democracia y las decisiones no se bajan fácilmente al nivel de las acciones. Hay que pasar determinados procesos. Pero eso no implica que no debamos pensar en qué tenemos que empezar a hacer hoy para estar en las mejores condiciones posibles en el año 2030. Con este ciclo, porque esto es un ciclo, ya tuvimos un evento en septiembre del 2011, este es el segundo evento y pensamos tener este mismo año otros eventos en la misma línea. Con este ciclo lo que pretendemos es encontrar, aún en personas o en actores que pueden tener una concepción política, económica, diferente, encontrar consensos. Y sobre esos consensos trabajar, profundizar para poder generar en algún momento políticas de Estado. Es importante que todos los uruguayos nos unamos en determinada dirección, en puntos críticos en los que estoy convencido de que estamos todos de acuerdo o mayoritariamente de acuerdo. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar también tres visiones muy calificadas, tres actores cuya opinión importa, cuya opinión puede hacer que las cosas pasen en el país. Esa es la filosofía. Acá no hablamos de partidos, no hablamos de nada de eso. Hablamos de actores que tienen una influencia importante en la capacidad de hacer cosas en el Uruguay. No son los únicos actores políticos
a los cuales vamos a convocar. Hay otros que todavía no han pasado por este foro y los vamos a invitar gustosamente. Y también hay actores en el ámbito empresarial, actores en el ámbito académico y en el ámbito social, que son muy importantes para que el país logre encauzar su visión y su estrategia. A ellos también oportunamente los vamos a invitar para que participen en un foro similar al que estamos hoy acá. Así que hoy solo nos resta agradecer al doctor Bordaberry, al doctor Larrañaga, al licenciado Sendik, de que hayan hecho el esfuerzo de prepararse para esta exposición y que nos dejen conclusiones que vamos a tener que seguir trabajando en el futuro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, señor ministro, señores legisladores, señor presidente y directivos de ACDE, senador Larrañaga, Raúl Sendik, es un placer compartir la mesa hoy con ustedes. Felicitaciones por la propuesta. Creemos que es muy importante hacer esto, en especial los que estamos quizás todo el día inmersos en las cosas del día a día, peleando por el día a día, las cosas que se hacen y de repente perdemos un poquito la visión. Decía Jack Welch que una visión sin acción es un sueño, una acción sin visión es un pasatiempo. Y gracias por esta oportunidad para mirar más allá de la coyuntura, identificar los problemas que requieren trabajo constante, más allá de 1 o 2 periodos de gobierno, identificar también los mecanismos para ello. En definitiva, yo creo que cuando pensamos a 20, 30 años estamos poniéndonos a prueba como nación y el rumbo que tiene que seguir el país, más allá de quien está en el gobierno. Las 3 preguntas van claramente en ese sentido. ¿Qué Uruguay aspiramos a tener en el 2030? ¿Qué objetivos de mediano y largo plazo deberíamos plantearnos para llegar a ese país deseado? ¿En qué aspectos principales debería Uruguay enfocarse y lograr la excelencia para alcanzar los objetivos? 25 minutos, 30 minutos, 20 minutos no da para esto, ya me adelanto a decirlo. Voy a correr, no es una crítica, pero voy a correr por algunas, van a quedar muchos temas afuera, pero me parece que voy a tratar de señalar los 2 o 3 que entiendo son más importantes. Creo que hay una necesidad de hacer esto. Las políticas que trascienden los gobiernos por lo general son siempre exitosas. Existen 2 ejemplos en el Uruguay claros, la forestación y el turismo. Hay más. Cito esto porque creo que es claro el éxito que ha tenido y nadie lo discute. En la forestación en el 87, durante el gobierno del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, los doctores Alberto Sumarán y Jorge Valle, Partido Nacional, Partido Colorado, propusieron, lograron la aprobación de la ley forestal. En los gobiernos del Partido Nacional entre el 90 y el 95 y del Partido Colorado de entre el 95 y el 2000, de los doctores Lacalle y Sanguinetti, respectivamente, se fue a la fase de desarrollo de las plantaciones, de la forestación. Un árbol no es algo que se planta hoy y está pronto la semana que viene, dentro de un año. Del 2000 al 2005, en el gobierno Colorado del doctor Jorge Valle, se inició la fase industrial, se concretó la inversión de Botnia. Durante el 2005 y el 2010 no solamente se profundizó la fase industrial, sino que además de eso se defendió el modelo industrial frente a los ataques que todos conocemos desde el exterior en el gobierno del Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez, y hoy en el gobierno del Frente Amplio del señor Mujica hay una profundización con la concreción de la inversión de Monte del Plata. Hay una estrategia país, claramente en forestación ha trascendido 6 gobiernos de 3 partidos distintos. El país entero está de acuerdo con esto, el resultado es muy claro, aquí está. Si ustedes lo ven, allí, en 1990, en esa gráfica no sé si se ve bien, pero al principio se exportaban 13 millones de dólares por forestación. El año pasado fueron 1.196 millones de dólares de exportación. Las cifras hablan solas, es una estrategia país, es una orientación del país. El turismo pasó un poco lo mismo. En los últimos 10, 12 años hemos tenido la misma política, la misma marca, el mismo concepto de desarrollo de productos, el mismo modelo de segmentación de mercados, de objetivos, de mediciones, y el resultado es
que teníamos allá por el 2000, 2.300.000 ingresos de turistas. Después de la crisis del 2002 bajamos a 1.400.000 y a partir de ahí ha habido un crecimiento rápido, constante, hasta los 1.800.000 del año 2004-2005. Después se hizo una especie de meseta y ahora creció para arriba y estamos en el año pasado en 2.960.000, pese a todos los problemas que estamos teniendo. Creo que es claro que las políticas que trascienden gobierno, que miran más allá de un periodo de gobierno, casi siempre son exitosas. La primera pregunta que nos han hecho es ¿qué Uruguay aspiramos a tener en el 2030? Y yo creo que si repartimos una hojita acá, todos ustedes escribirían las mismas cosas que yo escribí ahí. Sin pobreza, con pleno empleo, con bajos niveles de inseguridad, en paz, con alta expectativa de vida de toda la población, en crecimiento económico, sin corrupción, sin droga, natural, que cuide el ambiente, en democracia. Creo que estaríamos de acuerdo que eso sería lo que uno aspiraría a tener en el Uruguay en el 2030. Pero la segunda y la tercera pregunta es la que la complican. ¿Qué objetivo mediano y largo plazo deberíamos plantearnos para lograr ese país deseado? ¿Y en qué aspectos principales debería Uruguay enfocarse y lograr la excelencia para alcanzar los objetivos? Yo les confieso que uno tiene, no es que sea una persona que puede cambiar las cosas, la verdad que últimamente son pocas las cosas que podemos cambiar, pero tenemos la suerte de estar en un lugar donde estamos recibiendo información todo el tiempo, de todas las áreas de la vida del país, de la economía, de la infraestructura, de la energía, de la parte social, de la seguridad, de la educación. Y entonces obviamente que de todo eso a nosotros nos parece que Uruguay tendría que hacer algo, plantearse algunos objetivos claros y de esos he seleccionado estos. En el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el corto plazo las cosas que son urgentísimas, que no pueden tener dilaciones. En el corto plazo tenemos que concentrarnos ya en la educación y la seguridad, porque nos está pasando el agua y eso es un objetivo de mejora urgente. En el mediano plazo en la educación, porque eso sí que la educación trasciende los gobiernos, la infraestructura, la inserción internacional. Y en el largo plazo, la inserción internacional, la educación y la democracia, porque siempre es bueno estar profundizando la democracia y el republicanismo. Obvio que hay más, pero como les dije, 30 minutos es poco. ¿Qué se tiene que hacer con esto? Empezar por fijar metas, objetivos y evaluaciones, pero antes de eso, me parece a mí que hay que partir de la situación actual. Yo puedo venir y decirle cuál es mi opinión, pero me parece que ustedes la van a valorar más si partimos de indicadores objetivos. Y por eso elegí 3 por razón de tiempo, el de pobreza, el de educación y el de inseguridad. Porque me parece que son las 3 cosas que tenemos que enfocarnos ya. Quizás acá hay muchos empresarios y vinieron a pensar que les iba a hablar de telecomunicaciones o de infraestructura o de inserción de Uruguay en el mundo, no sé cuántas cosas. Discúlpenme, voy a hablar de la realidad cruda que tenemos hoy en el Uruguay. Y no es que no sea optimista, es que quiero ser optimista, es que quiero hacer cosas, porque creo que si no solucionamos estos 3 problemas, por más que hagamos inversiones en infraestructura, por más que haya crecimiento económico, vamos a seguir viviendo cada vez peor. Y vivimos peor cuando estamos preocupados por la seguridad, cuando estamos preocupados por nuestros hijos si llegan los sábados de noche, cuando salen o no, o cuando nuestra educación, la educación de nuestros niños no está bien. Cuando nos golpeamos con la pobreza día a día por la calle, no vivimos bien por más que tengamos ingresos. El ingreso no es todo. Como sociedad tenemos que darnos cuenta que eso no nos permite vivir bien. Respecto a los uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, estos son datos de la CEPAL. Esto es lo que ha pasado desde el año 81 al 2009. Y como ven, tuvimos un pico a la salida de la dictadura, que anduvimos alrededor del 19%, y después un gran esfuerzo del país en democracia hasta el 99, donde logramos bajar 10 puntos la pobreza en el Uruguay, casi al 9%. Después vino la crisis del 2002, no me voy a enfocar lo que ha sido la crisis del 2002, nos comimos todo lo que habíamos ganado, pero ahora desde el 2013 en adelante vino una constante la baja de la pobreza, llegándola casi al 11% en el 2009. ¿Qué es lo que yo creo sobre eso? Que como un objetivo tendría que ser llevar a 0 la pobreza. Si entre el 85 y el 99 se bajó 10 puntos, si entre el 2003 y el 2010 se volvió a bajar 10 puntos, vamos a hacer el esfuerzo, en serio, y fijarnos como objetivo, bajar 5 puntos y llevarlo a 5 puntos al 2020, se puede, sin lugar a dudas. Y después de eso, al 2025,
bajar los otros 5 puntos. Es la parte más difícil porque es la roca, es la parte que pecha con la indigencia, es la parte más complicada, pero se puede. Como país nos lo debemos, me parece a mí. Y me parece que este es quizás y sin lugar a dudas el primer objetivo que nos tenemos que plantear. Ponernos de acuerdo en ello. Después nos vamos a pelear, si es con asistencialismo, si es dando posibilidades, pero no nos vamos a pelear si hablamos de esto, de la educación. Yo creo que a partir de la educación es la gran forma de dar oportunidades y sacar a la gente de la pobreza en el largo plazo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esto acá tenemos otros números que son tan preocupantes, o quizás los más preocupantes que hoy tenemos, que es en este caso la cantidad de alumnos en el sistema público. En el año 95 teníamos más o menos 580.000 alumnos en el sistema público. Eso logró revertirse y en el año 2003-2004 pasamos los 700.000 alumnos en el sistema público, pero ahora venimos en bajada. Esta explicación las autoridades nos dicen que es uno porque están naciendo menos uruguayos, pero igual no da. Hicimos la cuenta, no da. También ha crecido la matrícula en el sistema privado, pero igual no da. Seguimos teniendo menos alumnos en el sistema educativo nacional. Y lo peor es esa curva que empieza a bajar. Y empieza a bajar en la primaria, lo que nos preocupa todavía más. Y ahí hay que tomar medidas ya. Y este es quizás el indicador que más nos preocupa, la repetición. La repetición en la educación media. Disculpen que les llame la atención a esto, pero la línea azul, la del medio es la repetición en primero de liceo en todo el país, más del 30%, y en crecimiento. Más del 30% repite primero de liceo en todo el país. Pero en Montevideo, que es la línea roja de arriba, más del 43% repite primero de liceo. Casi 1 de cada 2 repite el primer año del liceo. Estamos mal. Tenemos un problema enorme, pero enorme. Y este quizás es tan grave como el anterior. Es la cantidad de gente que completa la educación media, los 12 años de educación. Disculpen que los amargué a todos, tienen una cara que se cayeron. Pero es así. 1 de cada 3 en el Uruguay completa la educación media. No tenemos futuro como país si no solucionamos eso. No lo tenemos. En Chile, vámonos a compararnos con Alemania, que el 100% completa la educación media en Alemania. Angela Merkel hizo el año pasado un acto para conmemorar que el 100% de los alemanes completaban los 12 años. 99,9%, porque uno siempre queda por el camino. Pero en Chile el 72%, en el Uruguay 32%. Tenemos un problema que es estructural, que no es culpa de este gobierno, que viene de siempre, no quiero cargar las tintas políticamente, pero que tenemos un problema que tenemos que atacar. Y esto también, de repente no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Los investigadores que hay en un país por millón de habitantes, y Uruguay está muy mal, 346 al 2007, es lo mismo que tenemos en la última medición. Y fíjense los otros países, esto es por millón de habitantes, o sea que en realidad no es porque algunos tengan más habitantes van a tener más investigadores, porque nos contamos, si nosotros tenemos 3 millones de habitantes, tenemos que tener 346 por 3, pero Finlandia tiene 7.707 por los millones que son los finlandeses, y acá tenemos un problema también. ¿Se puede cambiar? Sí. Y hay una propuesta clarísima a nuestro juicio. Tenemos que tener más escuelas y liceos de tiempo completo. Es la inversión más importante que tiene el Uruguay en los próximos 20 años, de aquí al 2030. Hay que ampliar los centros regionales de profesores y concretar el Instituto Universitario de Formación Docente. Hay que llegar al 1.000 investigadores por millón y hacer un plan para eso. Nosotros lo podemos proponer. Creo que de una vez por todas tenemos que terminar con un paradigma y en la tarjeta del MIDES, para los que tienen pocos recursos, acreditarles fondos para que ellos puedan, con esos fondos, pagarse la escuela privada o el liceo privado. Puedan ir con esos fondos quienes están en una zona de contexto crítico, pueden ir ellos a pagarse el jubilar o algo similar. Hoy estamos en problemas ahí, tenemos unos números espantosos. Bueno, vamos a hacer algo, lo que no puede hacer el Estado, que le acredite dinero para que los que están en esa situación puedan tomar la opción de ir a través de la tarjeta del MIDES, pagarse una educación privada donde no llega hoy el Estado. Concretar la universidad tecnológica, cambiar el enfoque de la educación media, basta de humanismo
Basta de enseñar por asignaturas. El otro día en la estación ANCAP de Durazno, no tomaron una chica que me vino a pedir que hablara con el dueño. Y la chica vino, me dijo, no me tomaron. Entonces fui a hablar con el dueño, que lo conozco. Che, no la tomás, es una buena chica, conozco la familia, esas cosas que hacemos los políticos últimamente. Y el dueño me dijo, lo que pasa que... ¿O no lo hacemos? Digo, vamos, si quieres decimos que no, pero bueno, le dije, vos tomala, es una buena chica, y me dijo, haceme la gauchada, el padre es caudillo, y no sigo, y me dijo con razón el dueño, che, no sabía Memory, Excel ni inglés, y yo la facturación la tengo con computadora, y no le preguntó qué día se había descubierto América, o que había pasado el 18 de mayo de 1811, le preguntó si sabía computación Excel, esa es la verdad. Y eso es lo que hay que enseñar, sí o sí, en la educación media. Hay que evaluar, medir los resultados de toda la educación y nadie puede quedar fuera. Yo me resisto a que la Universidad de la República diga que no quiere ser evaluada. Que me disculpen, no afectamos ninguna autonomía cuando evaluamos a la gente. Hay que retomar la conducción de la educación, sin lugar a dudas. Sé que el año pasado, cuando estuvieron los expresidentes Lacalle y Valle, y estuvo Contador Astori, hablaron mucho de eso. Sacársela a los corporativismos. Y aclaro, no quiero ni corporativismos gremiales de trabajadores, ni corporativismos gremiales de empresarios. Quiero gente manejando la educación que represente el interés de toda la sociedad. Que provenga de un lugar o del otro me es indiferente, pero no puede ser representante de sectores de la sociedad quien tiene que tomar decisiones por toda ella. Y creo que también hay que educar y no solo enseñar. Educar es mucho más, es formar en valores y en familia, en respeto, en solidaridad, que hoy lamentablemente no lo estamos haciendo. Si estaban bajoneados, agárrense ahora, porque voy a presentar 2 o 3 indicadores de seguridad. Las rapiñas. Entre el 90 y el 2014. En el 90 teníamos 2.500 rapiñas. Los puntitos gruesos son las rapiñas, la cantidad de rapiñas por año que, como ven, el punteadito saca un promedio de crecimiento. Pero si ven lo que pasó en el 2008 es para desesperarse, porque ese crecimiento, y teníamos un problema de crecimiento de rapiña como país y no lo podíamos parar, se disparó en el 2008. Miren lo que fue la diferencia de la curva. Y eso, si ustedes lo ven acá, es enorme, ¿no? Se habla que es una percepción. El rojito que está abajo de todo es las encuestas de promedio de las encuestas de opinión pública sobre el problema de la inseguridad. Y como ven, el crecimiento de las rapiñas, más allá de lo que era la línea de crecimiento normal, coincide con la percepción de la gente. Uruguay hoy está octavo en el mundo, en América del Sur, en cantidad de rapiñas. Si se mantiene este crecimiento, pasamos a quintos. Quedaríamos solamente atrás de Argentina, Dominicana, México y Costa Rica. Tenemos un problema. Y los homicidios es otro, donde no teníamos un problema hasta este año. Desde hace 20 años el promedio de homicidios en Uruguay va de 190 a 210, 200 más o menos. Este año vamos rumbo a tener 350. Esta es una gráfica que sigue nuestro equipo que está siguiendo el tema, cantidad de homicidios por día. Y como ven, cantidad de días, cantidad de homicidios va casi parejo. De 200 promedio por año, este año vamos a tener casi 360. Y miren lo que es el comparativo arriba de los últimos 12 años. Del 2000 y miren cómo se dispara hoy. Y los motivos de esto, esta gráfica quiero mostrarlos. El 32% de los homicidios son por hurtos, rapiñas, escopamientos, el 22% por riñas y peleas eventuales, 17% por ajuste de cuentas, término que no teníamos aquí en el Uruguay. Estamos en problemas. Estamos en peligro, nos ha avanzado la droga, sin lugar a dudas, como ha avanzado mucha parte del mundo. El narcotráfico, los ajustes de cuentas, ya empezamos a hablar de eso, lo vemos y no hablamos y nos hacemos trampas. Objetivo tiene que ser terminar con esto. Para eso hay 50 propuestas en nuestra página web, los remito a ella, pero claramente hay que hablar de las cárceles, del respaldo y modernización de la actuación policial, de la minoría delincuente, de la droga, del combate a la droga y reformar la justicia. No puede ser que 2/3 de los presos no tienen condena. Voy a tirar una desesperante, pero creo que tenemos que hacerla ya, agarrar los 100 mejores policías del Uruguay y mandarlo al exterior a capacitarlos en la lucha contra el narcotráfico, ya. Y atrás mandar 20 jueces, 30 fiscales.
No nos damos cuenta hacia dónde vamos con el tema de la droga. Es mucho más preocupante lo que nos está pasando que no nos imaginamos. Hay lugares donde mandan y esto está cada vez peor. Y entonces hay que hacer lo que hizo Honduras, Nicaragua, que mandó gente a Estados Unidos a capacitarse, que solicitó el apoyo y que lo sacó. Se mudaron de Nicaragua, se mudaron a Honduras y hoy el problema lo tiene Honduras. Y si Honduras lo va a correr, se van a mudar a otro lado. Nosotros tenemos que tratar que acá no entren, que acá se vayan. Y esto tenemos que tomar una medida ya. No hay plata mejor gastada también que eso. La inserción internacional, voy a pasar rápido, de repente volveré cuando estén las otras cosas, pero creo que hay que decirle sí al barrio, pero más al mundo. En eso creo que estamos de acuerdo. Sincerar el Mercosur. Seguir el ejemplo de lo que está pasando en Perú, en Chile, en Colombia, que se nos van, en Brasil, que están creciendo de una forma que nosotros no lo hacemos. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están abriéndose al mundo. No decirle no de antemano a los TLC. Vietnam tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y hemos visto todas las películas, esa que Rambo y el otro se pelean con los vietnamitas y se pegan por todos lados, se dieron una paliza tremenda. Ellos tienen un tratado de libre comercio y uno comunista y el otro es americano. Digo, dejemos la ideología de lado. Creo que hay que trabajar con más profesionalismo. Me resisto a tener 20 embajadores de particular confianza políticos hoy en el Uruguay como hay. Me parece que está mal. En el gobierno que me tocó integrar habían 5. No podemos tener embajadores de confianza política 20, porque eso obviamente desestimula el trabajo y les quita profesionalismo. La última, y ya termino, ya me miró el presidente. Yo creo que hoy estamos ante una oportunidad, voy a tirar un poco de optimismo después de esto. Creo que estamos en una oportunidad única. Y creo que lo que decidamos hoy como nación nos va a marcar en los próximos 40 años. Estamos en la misma situación que Uruguay estaba a principios del siglo pasado, entre 1900 y 1930. Se salía de un enfrentamiento entre uruguayos, durísimo, quizás tan duro aquel como el último. Se enfrentaba a un momento único de crecimiento económico en aquel entonces también. El mundo reclamaba nuestros productos y estaba abierto a nuestros productos por la Primera Guerra, por lo que sea, pero estaba abierto a nuestros productos. El mundo estaba en una crisis enorme también, como está hoy. Guerras, depresión. Y hasta nosotros ganábamos en fútbol en aquel entonces. Fíjense la cantidad de coincidencias que hay. En aquel entonces, ¿qué se hizo? Se apostó a la educación. Los liceos departamentales de José Enrique Rodó, liceos en cada departamento, le decía que estaban locos. Porque antes para ir al liceo, si uno vivía en Durazno, tenía que venir a Montevideo en 1912. No le digo nada si vivía en Melo o en Artigas, había que venir a Montevideo al liceo. Escuelas de Artes y Oficios, la UTU, que empujó Pedro Figari, que además de pintor fue director de la UTU, y es un trabajo formidable. Se crearon plazas de deporte en todos lados. Américo Ricaldoni, uno de los investigadores y médicos más grandes de la historia del Uruguay, creaba una escuela experimental de investigación científica. Se apostó a la educación, no solo a la enseñanza, a los valores, a reconocer el esfuerzo, el trabajo, el respeto, la solidaridad. El resultado fue un país modelo, con muchas obras, ciudadanos destacados en el mundo y crecimiento. Levantamos la Rambla Sur, la Plaza de Atletismo, el Palacio Legislativo, el edificio de la aduana, el edificio del Banco República, recuperamos la fortaleza, levantamos en 8 meses el Estadio Centenario. El arquitecto Oscaso lo levantó en 8 meses, formidable. Tuvimos ciudadanos tremendos, el poeta Julio Rey Rexic. Enriqueta Comte Riquet, que en 1892 hizo el primer jardín de infantes de América en el Uruguay. Piria levantaba allá en la costa las cosas que levantó. Figari era uno de los pintores que triunfaban en el mundo en París. José Enrique Rodó, el pensador del mundo. Américo Ricaldoni, Morchio. Gardel era el Lady Gaga de hoy en día. Sí, era el Lady Gaga de hoy en día. ¿Qué hacían en Nueva York y en París? Y escuchaban a Gardel. Es así. Antonio Lucich tenía la segunda compañía naviera del mundo. Del mundo. Cuando iba Lucich, hay un libro de Fischer, iba Lucich a Londres, la Lloyd tocaba la campana cuando entraba. La tocaban solamente cuando entraba la realeza y cuando fue Lucich tocaron la campana. No sé si es una cosa de marketing, pero creo que está bueno. Horacio Quiroga era el Rudyard Kipling de aquel entonces. La comparsita era el tema de moda en París.
en Nueva York, era un país modelo. El resultado es que éramos campeón del mundo. El país era campeón del mundo y no solamente en el fútbol. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A mi juicio, transformemos para el 2030 todas las escuelas públicas de Varela en escuelas de tiempo completo. Todos los liceos públicos de José Enrique Rodó en liceos de tiempo completo. Sumemos a la Escuela de Artes y Oficios de UTU, la UTU de Figari, la Universidad Tecnológica. Convirtamos la apertura al mundo del 30 en Tratado de Libre Comercio. Convirtamos a los Quiroga en nativos digitales, a Ricaldoni y su escuela experimental en 1000 investigadores por millón. En definitiva, ¿cuál va a ser el resultado? Pero vamos a ser campeones del mundo. Muchas gracias. Estimados amigos, amigas, muchas gracias por la invitación de ACDE, muchas gracias por poder participar en este panel, con esta integración que quizás en otro tiempo de la vida de los uruguayos no hubiera sido posible, y en otro país no es posible, directamente no es posible. Por lo tanto, creo que vale porque habla del diferencial de la política uruguaya, que es esencial para encontrar caminos de entendimiento. No podemos dejar de advertir que de aquí al 2030 van a pasar 5 presidentes. No podemos dejar de advertir que tenemos que terminar con una suerte de dicotomía en donde el gobierno siempre defiende lo que hace y lo que no hace, y la oposición se atribuye la paternidad de la razón y cree que todo lo que dice está muy bien. Yo me resisto a eso porque es un esquema simplista, yo me rebelo frente a eso. Nos tenemos que rebelar todos los uruguayos, porque tenemos que apostar a un mejor sistema político, tenemos que ser mejor que eso. Tenemos que buscar caminos que propicien la construcción de políticas de Estado para recuperar la confianza. Los políticos generamos o no generamos confianza. Y este es un capital dinámico y trascendente. Es necesario un nuevo contrato entre el sistema político y los uruguayos todos para poder tener un mejor 2030, para tener un mejor país, para poder pasar de una democracia representativa a una democracia representativa, pero con inclusión social, porque si no, de nada vale la garantía de los derechos, de los deberes de los ciudadanos, si no tenemos estas certezas. Pero el país también tiene un segundo dilema que resolver, un dilema que me parece trascendente, y es el dilema entre la ideología y el pragmatismo para proyectar el rumbo del país hacia el 2030. Esto es básico, compatriotas, porque hay cosas concretas que ya sabemos que van a ocurrir. Ya sabemos que la población mundial va a superar los más de 8.000 millones
de habitantes, que se van a profundizar los cambios climáticos y el deterioro del medio ambiente, que la lucha va a ser por el agua, que vamos a tener riesgo de crisis energética, que la demanda de energía hacia el 2030 se va a duplicar y ello implica un enorme desafío en la búsqueda de fuentes alternativas, que va a haber una profundización de la globalización en donde las naciones más ricas seguirán un modelo de globalización con ética y sostenible, o directamente tendrán que construir barricadas y muros para frenar a los excluidos. Va a haber una aceleración del desarrollo exponencial de la tecnología. La revolución en el campo de la medicina va a extender la expectativa de vida. Entonces, cabe preguntarnos, para un país como el Uruguay, que necesita inserción internacional, ¿es razonable perder el tiempo en interminables discusiones ideológicas que nos paralizan y entrampan al país todo? Por ideología no firmamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y esto no se puede discutir. Nos parece que la respuesta es no. El pragmatismo debe primar sobre la ideología. El interés nacional va por sobre los partidos. Quizás nos diga Raúl que el país pueda culminar con éxito su posibilidad de explotar y de encontrar petróleo, y esto seguramente generará un crecimiento de la riqueza. Pero si el crecimiento de la riqueza, la aparición del petróleo, si el escenario después del petróleo es la Venezuela de Chávez, a mí el petróleo no me sirve, a los uruguayos el petróleo no nos va a servir si no tenemos un conjunto de valores a respetar, de valores a defender, de valores como el respeto, la cultura del trabajo, el espíritu de superación, la tolerancia a la diversidad, la democracia, la libertad, el concepto de república en todo el sentido de la palabra, deben acompañar ese crecimiento económico como elementos fundamentales en la construcción nacional, porque además a una nación no la define su riqueza, la define el trabajo de su gente, la cultura, los valores, las tradiciones. Ese es un objetivo para fijarnos para el 2030, pero para empezar a construir desde ahora, de recomposición de valores que nos identifican como sociedad, que son básicos, fundamentales, en donde muchas veces se habla de subsidiar la pobreza y en donde quizás sea preferible subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza, en donde la brecha entre la educación pública y la privada es cada vez más profunda y donde debe recobrar virtualidad y vigencia el principio de igualdad de oportunidades para acceder a la educación como un nuevo ejemplo, un nuevo paradigma de la justicia social. Permítanme en esta fecha, cuando estamos a pocas horas de conmemorar 28 años del regreso de Wilson Ferreira al Uruguay en la dictadura, acompañar su definición de lo que es el Uruguay para poder proyectarlo hacia el futuro. El Uruguay como comunidad espiritual, decía Wilson Ferreira, como comunidad espiritual y comunidad de valores esenciales a defender. Yo quería también referirme a un tercer punto, al del bienestar económico, lo que deberíamos hacer para
aumentar nuestro nivel de actividad. Si el PBI del Uruguay crece a razón de 3,5, 4% de promedio anual, con una población de 3,5 millones de habitantes, seguramente para el 2030 podríamos tener un Producto Bruto de $25.000 per cápita. Ahora estamos en 14.000. Ahora, ¿esto va a pasar por sí solo? Yo creo que no. Nadie puede estar convencido de que esto pueda pasar por sí solo. Lo que hagamos ahora determina el 15, el 20, el 25, el 2030. Lo que impulsemos ahora, ayer, mañana, la semana que viene, está condicionando, es un proyector desde ahora que pretenderá seguramente trasladarse al porvenir. Yo recuerdo un artículo que leí hace un tiempo y que vinculaba al debate acerca del futuro de Chile, y el título era Lo irreversible, lo probable y lo imprescindible. Y quiero aplicarlo a nuestro caso. Lo irreversible en nuestro caso, somos un país chico con poca población, con un territorio moderado, tenemos un mercado doméstico que no nos permite desarrollarnos hacia adentro, integramos un bloque comercial regional